Buenos días. En el estudio bíblico del día de hoy estaremos hablando sobre el sufrimiento. La palabra principal para sufrir o sufrimiento en hebreo es shevel, que significa carga, y el verbo es lisbol, que significa sufrir o tolerar. Otras palabras relacionadas con el dolor o el sufrimiento son keeb, que es dolor físico o emocional, y tzara, angustia, tribulación o aprieto. Esta palabra proviene de tzar, que significa estrecho. El sufrimiento es una experiencia compleja de angustia emocional, psicológica, física o espiritual, caracterizada por un malestar profundo y duradero. Los estudiosos seculares indican 4 tipos de sufrimiento. Sufrimiento físico, que es una lesión física o dolor en el cuerpo. Sufrimiento psicológico, como el ego, las emociones dolorosas y las limitaciones humanas. El sufrimiento social e interpersonal, injusticia, conflictos con personas y delitos. Y sufrimiento existencial, lucha con las preocupaciones y las necesidades espirituales insatisfechas. Del alma al cuerpo. El sufrimiento no es solo una experiencia mental. El cuerpo la procesa y reacciona ante ella para intentar comunicar que algo está mal. Provoca respuestas fisiológicas intensas, convirtiendo emociones reprimidas en dolor físico. A eso se le llama somatización. Genera tensión crónica, debilita el sistema inmunológico, aumenta la inflamación celular y puede derivar en trastornos como fibromialgia, hipertensión o problemas digestivos. Funciona como una alerta constante del sistema nervioso. Físicamente, el dolor emocional se procesa en el cerebro, principalmente en el sistema límbico y la corteza singular anterior. Estructuras que también gestionan el dolor físico. Si se siente en el pecho o estómago, es el cerebro quien crea esa sensación física como respuesta a una vivencia adversa. Cerebro. Procesamiento. El tálamo, el hipotálamo y la amígdala captan y expresan la información emocional, activándose ante el rechazo, duelo o estrés. La corteza singular anterior es la misma área que procesa el dolor físico, como ya lo habíamos mencionado, lo que explica por qué el dolor emocional se siente real físicamente. Corazón, que es la reacción. Las emociones intensas impactan directamente el ritmo cardíaco y pueden provocar la sensación física de corazón roto, debido a la conexión directa entre el cerebro y el sistema cardiovascular. El cerebro y el corazón mantienen una comunicación bidireccional constante, fundamental para la salud física y mental. El nervio vago y el sistema nervioso conectan ambos órganos, creando un diálogo constante donde el ritmo cardíaco influye en la actividad cerebral y viceversa. El corazón posee su propio sistema nervioso complejo, actuando como un pequeño cerebro interno que gestiona emociones. Diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es una sensación física o emoción intensa y natural, por ejemplo, la tristeza por una pérdida. El sufrimiento es una construcción mental o emocional, a menudo descrita como resistencia. El dolor suele ser agudo y tiene un final. El sufrimiento tiende a ser crónico o prolongado en el tiempo. El dolor se cura al aceptarlo. El sufrimiento surge al luchar contra el dolor o al preguntarse ¿por qué a mí? El dolor es la herida, mientras que el sufrimiento es el dolor multiplicado por la resistencia a no aceptar la situación. En la Biblia podemos observar cómo el sufrimiento de Adán y Eva fue una consecuencia de su desobediencia, dando paso al pecado y la caída humana. No era el diseño original de Dios, pero el sufrimiento es utilizado soberanamente para moldear el carácter, probar la fe y recordar la dependencia de Dios.
aunque doloroso, ofrece oportunidades de redención, esperanza y transformación a la imagen de Cristo. Leamos Romanos 5 del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La palabra tribulación en griego bíblico es klipsis, que significa presión, opresión, aflicción o angustia, y deriva de un verbo que implica ser aplastado o exprimido por circunstancias externas. Las olivas y las uvas tienen un proceso de presión para poder extraer de ellas el aceite y el jugo. Pero Dios no es indiferente. Él siente el dolor de su pueblo y sufre con nosotros. Lo vemos en las siguientes escrituras. Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová: Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Isaías 63:9. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. En la Biblia encontramos conceptos como aflicción, prueba, fuego de la prueba, dolor, pena, angustia, quebranto. El ser humano sufre porque es propio de su condición biológica, mental y relacional, intensificado por el dolor, la resistencia al cambio, el apego a los deseos y la búsqueda de sentido en esta vida. El sufrimiento puede ser una copa de veneno o una copa de medicina, y tenemos la decisión en nuestras manos porque se nos dio la capacidad de elegir. Salmos 42:3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Salmos 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este salmo, hermanos, se les atribuye a los hijos de Coré, aquel que descendió vivo al Seol junto a sus seguidores. En Números 26:11 nos dice: mas los hijos de Coré no murieron. Este salmo es una expresión honesta de un alma desanimada que anhela profundamente la presencia de Dios en medio de la adversidad. Muestra la lucha interna entre la desesperación y la confianza en Dios, recordando tiempos pasados de adoración y clamando por esperanza. ¿Puedes imaginar el sufrimiento de los hijos de Coré al apartarse de la casa de su padre y ver que fue considerado como un hombre impío que irritó a Dios? 1 Samuel 1:8. Y Elcaná su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ana se consideraba una mujer atribulada de espíritu, dicho por ella misma. Derramaba su alma delante de Jehová, porque su aflicción era mucha al no poder engendrar. La Biblia nos dice que lloraba y no comía, tenía más que tristeza, y su esposo no le era suficiente. Ana sufría. En 1 Pedro capítulo 2 versículo 20 y 21 nos dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Las pruebas fortalecen y perfeccionan la vida cristiana. Cristo fue un modelo ejemplar de resistencia paciente en el sufrimiento.
pero ¿a quién le gusta sufrir en este mundo? Tenemos 3 importantes ejemplos bíblicos. Jesucristo es el máximo ejemplo de sufrimiento inocente para la redención humana. En Isaías 52:14 leemos: Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Mateo 26:67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Mateo 27:30. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. En vez de deshacer la existencia del dolor y sufrimiento, Jesús abrazó la cruz, abrazó su dolor y sufrimiento para producir vida, tu vida eterna. Job. La prueba extrema de fe de un hombre justo sufre pérdida de bienes, hijos y salud, demostrando que el sufrimiento no siempre es castigo directo, sino una prueba de fidelidad. Pablo, uno de los mayores ejemplos de perseverancia y fe en la historia cristiana. 2 de Corintios 11, versículos 23 al 28. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. 2 de Corintios 12, versículos del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La palabra peligro en hebreo es shakaná. Se refiere a una situación de riesgo o amenaza. Pablo padeció un sinfín de sufrimientos físicos, pero lo que se agolpaba sobre él cada día era la preocupación por todas las iglesias, por aquellos que eran débiles en la fe. La preocupación es un estado de intranquilidad, inquietud, ansiedad o temor ante situaciones futuras o inciertas. Significa ocuparse antes de algo y actúa como una cadena de pensamientos o imágenes negativas. El aguijón. La palabra griega kolps se traduce como espina, púa o incluso estaca. Se utiliza en contextos bíblicos indicando un dolor agudo y constante. La experiencia de Pablo se interpreta a menudo como una enseñanza sobre la soberanía de Dios en medio del sufrimiento y cómo las debilidades pueden resultar en una mayor dependencia de Dios y por tanto una mayor fortaleza espiritual. Hechos 20:23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo sabía lo que le esperaba, pero nada lo detuvo para cumplir la obra que le fue encomendada.
Sabía quién estaba con él en todo momento, aquel que Jesús dejó para que no estuviéramos solos, el Espíritu Santo. El sufrimiento intenso, crónico o mal gestionado puede llevar a la desesperación, a la depresión. Eventos estresantes, duelos, traumas, dolor físico crónico o la desesperanza constante sobre el futuro puede superar los mecanismos de defensa que una persona tiene, transformando el sufrimiento en un trastorno depresivo. ¿Qué ofrece el mundo ante el sufrimiento? Hay psicólogos, psiquiatras, clínicas de descanso, rehabilitación, antidepresivos que aumentan el nivel de serotonina conocida como la hormona de la felicidad, sedantes, terapias a través de conversaciones y técnicas psicológicas, ejercicio físico, meditación como el yoga, terapia de estimulación cerebral que incluye la activación o la inhibición del cerebro con electricidad u ondas magnéticas. Hay quienes usan alcohol y drogas, pero todo esto es una solución momentánea porque la raíz del problema no ha sido atacada. Jesús en su caminar por esta tierra echó fuera demonios, tuvo y tiene el poder para sanar, pero lo que Él pide es que entreguemos nuestra vida al 100%, una vida de servicio y honra. Muchas veces Jesús dijo, tu fe te ha salvado, y las personas fueron sanadas física y espiritualmente. Así que nuestra fe juega un papel muy importante. ¿Cómo podemos afrontar el sufrimiento espiritualmente? Primero, confiar en la soberanía de Dios. Aceptar que Dios tiene el control y puede sacar bien del mal, usando el sufrimiento para hacernos crecer espiritualmente y parecernos más a Cristo. Mantener la oración y la Biblia. La oración constante permite descargar cargas, mientras que la palabra brinda consuelo y perspectiva eterna. Apoyo en la comunidad de fe. No aislarse. Buscar el apoyo de la iglesia, pastores y hermanos creyentes para orar y recibir aliento. Darle sentido al dolor. Ofrecer el sufrimiento a Dios, viéndolo como una forma de participar en los padecimientos de Cristo y no como un castigo, sino como una prueba de fe. Enfoque en la esperanza eterna. Recordar que el sufrimiento es temporal y que la vida eterna en el cielo supera cualquier aflicción presente. La Biblia presenta dos caminos, vida y muerte, maldición y bendición, pero el consejo es escoger la vida para vivir. Dios quiere que le sigamos por convicción y amor, entregando voluntariamente nuestro corazón. En el libro de Deuteronomio 30, versículos 19 y 20 leemos: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Como hijos de Dios somos llamados a poner nuestro sufrimiento en las manos del Señor y seguir caminando tomados de su mano. Juan 16:33 en la Nueva Traducción Viviente nos dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Esto nos da la fuerza para continuar. Estamos avisados, pero en Él somos más que vencedores. Tenemos que tener conciencia de que el sufrimiento puede abrir muchas puertas malas. Una de ellas es la depresión y esta puede abrir la puerta al suicidio. ¿Cuántos casos hemos oído en las noticias de personas que se quitan la vida? Efesios 4:27 en la traducción lenguaje actual nos dice: ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos.
La tentación es un deseo intenso, estimulación o atracción hacia una acción. Puede ser placentera a corto plazo, pero perjudicial a largo plazo. Se define como una provocación o incitación a actuar contra la razón, la moral o los mandamientos, implicando un conflicto interno. También funciona como una prueba de voluntad. No le debemos dar espacio, oportunidad o ventaja al diablo. Debemos cerrar la puerta a tentaciones y comportamientos pecaminosos que paralizan la vida espiritual. No solo el diablo es enemigo, también lo es nuestra carnalidad. El cristiano es llamado a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Veamos un ejemplo. Este ejemplo es solo terrenal. Un hombre llamado Pablo, abogado argentino, perdió ambas piernas en 2015 en un accidente automovilístico. Estuvo 7 meses en silla de ruedas hasta que pudo levantarse. Abrazó la rehabilitación con disciplina, volviendo a caminar, correr y escalar montañas. Este hombre no se quedó en el sufrimiento físico ni emocional. Tomó su realidad y empezó a trabajar. Además, este hombre es conferencista, motivador y deportista, solo que en ninguno de sus artículos o entrevistas habla de Dios, sino solo habla de la voluntad del hombre para hacer las cosas y de la superación personal. Cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, todo es para su honra. Somos un testimonio de poder para su gloria. Esa es la visión de un cristiano. Job 23:10 en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, Él sabe a dónde yo voy, y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. No se promete una vida sin dolor, hermanos, pero se ofrece la compañía divina y un propósito eterno a través de Él. En la gloria futura, Dios eliminará todo dolor. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que recordemos esta promesa, hermanos, mientras vivamos en este mundo. Y por último vamos a leer Éxodo 33:14. Y Él dijo: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. El Señor está con nosotros, irá con nosotros cada día de nuestra vida. Así que descansemos en Él. Que Dios los bendiga.